Eh, Vamos a trabajar el día de hoy en el siguiente tema, que es hablar acerca de de la nube electrónica, ¿ya? Si ustedes recuerdan y hacemos un recuento de lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué puntos hemos tratado? A ver, el primer tema que vimos fue materia, ¿ya? Que nos ayuda a ver la materia como un todo, claro, obviamente. Luego de materia fuimos viendo de que esta materia se puede ir dividiendo, ¿cierto? Y llegamos a un punto base al que nosotros le llamábamos átomo, ¿no? Y si ustedes recuerdan, el átomo mantenía ese nombre por razones históricas, ¿no? ¿Qué significa la palabra átomo, chicos? Sin división. Sin división, claro, la palabra átomo significa sin división. Entonces, eh, entonces, sin división, pero sabemos que el átomo en realidad sí se puede dividir, ¿no? Tiene una estructura interna que es el núcleo y también tiene una nube electrónica. En el núcleo encontrábamos a los protones y a los neutrones, ¿ya? El núcleo no lo estudiamos, ¿ya? Porque no es parte del examen de admisión. Acuérdense que nosotros tenemos como objetivo tener una base del examen de admisión. Entonces, todo lo que tú puedas estudiar en el núcleo podría ser parte de la curiosidad que tú tengas, ¿ya? De estudiar qué me voy a encontrar en el núcleo atómico. ¿Qué me voy a encontrar en el núcleo atómico? Me voy a encontrar protones, me voy a encontrar neutrones, me voy a encontrar muchas más partículas dentro de los protones, dentro de los neutrones. Si ustedes han ido investigando, saben que hay partículas más pequeñas todavía, como por ejemplo los quarks, y existe una teoría todavía mucho más amplia en la física que habla de que todo lo que existe se basa a partir de unos espacios subdimensionales que se llaman cuerdas. Y ahí es donde aparece la teoría de las cuerdas, ¿ya? Pero ese es un concepto ya mucho más amplio, ¿ya? Que se ve en física y que no aparece en el examen de admisión. Entonces, no es la idea a ustedes distraerlos con cosas que no vienen en el examen de admisión. Por eso es que el núcleo lo hemos concebido como la parte central que tiene el átomo, que tiene protones, que tiene neutrones, que nos ayuda a identificar de qué elemento estamos hablando, porque el número de protones me habla del número atómico y de la entidad del elemento y cómo lo ubico yo en la tabla periódica. Entonces, eso es lo que debemos tener nosotros presentes para el núcleo atómico, ¿ya? Lo importante en química, ¿ya? Para poder empezar a abrir la cancha, es lo que aparece fuera del núcleo. Lo que aparece fuera del núcleo es la nube electrónica, ¿ya? Entonces, nuestro primer tema fue materia, nuestro segundo tema fue átomo, ¿ya? En donde vimos cuál es la estructura del átomo. Nuestro tercer tema fue modelos atómicos, en donde nosotros hemos visto cuál es la cronología, cómo es que se llega a la conclusión de que actualmente el átomo tiene la forma que tiene, ¿ya? Y por último, al final de eso dijimos, ah, bueno, ya sabemos de que el átomo tiene esa forma, pero existe un vacío hacia adelante porque el átomo dejó de tener esa concepción clásica de sistema planetario en miniatura. Y más bien actualmente nosotros entramos a la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es aquella parte de la física, porque ni siquiera es química, es aquella parte de la física que nos ayuda a entender cómo vamos a decir, cómo se comportan, ¿ya? Cómo se comportan las partículas a nivel subatómico. Ese es tal vez lo más importante, lo más bonito que tiene la mecánica cuántica, porque nos ayuda a entender todo un mundo, todo un universo de comportamiento de las partículas subatómicas. Es un comportamiento completamente diferente e incluso les dije que si ustedes quieren tener algún tipo de idea, vamos a decirle, de este tipo de comportamiento, vean la película Ant-Man, el hombre hormiga, ¿ya? Que nos habla mucho acerca de la mecánica cuántica, el espacio infinitamente pequeño a nivel subatómico. Entonces, es muy importante, no es que es importante, pero por lo menos es interesante que tengan una comprensión un poco más amplia para que luego en un momento que te digan, oye, pero ¿y qué más hay? Ah, bueno, hay muchas cosas más, pero eso yo lo tengo que estudiar con mucho más detalle, ¿ya? Tal vez en algún curso universitario, tal vez si yo llego qué sé yo, a especializarme como físico nuclear o físico de partículas, que ya son en realidad especializaciones, porque más es un tema, vamos a llamarle de ciencia, de ser científico, de dirigirse hacia ese lado.
Pero si tu direccionamiento es, no ese, sino de repente la ingeniería, qué sé yo, la arquitectura o la medicina, entonces te podría quedar como cultura general, ¿ya? Entonces, como te decía, lo más importante en la estructura atómica es tal vez hablar de la nube electrónica, porque la nube electrónica contiene a unas partículas muy pequeñas que se conocen con el nombre de, chicos, ¿están ahí? Electrones. Electrones. Excelente, Carlita. O sea, si nosotros hablamos de la nube electrónica contiene partículas, ¿ya? Y esas partículas, ¿ya? Son los electrones, que se encuentran ¿dónde? ¿Dónde yo voy a encontrar a esos electrones? Acuérdate, En la nube electrónica. ya en la nube electrónica, pero se encuentran en ciertas regiones, ¿ya? En ciertas regiones de máxima probabilidad. ¿Cómo se llaman esas regiones de máxima probabilidad, chicos? Orbitales. Orbitales. Orbitales atómicos, claro. Un orbital atómico es aquella región donde existe la máxima probabilidad de hallar un electrón, ¿no? Orbital atómico o REMPE. Entonces, nosotros ahora vamos a estudiar qué es lo que ocurre en la nube electrónica. Pero para estudiar la nube electrónica yo necesito dos conceptos importantes. Uno, hablar de la configuración electrónica, perdón, de los números cuánticos, y luego hablar de la configuración electrónica. Profe, ¿para qué estudio esto? Mira, te voy a llevar un poco hacia adelante para que entiendas por qué necesitamos esto. Necesitamos entender a la nube electrónica y la configuración electrónica, porque con la configuración electrónica nosotros vamos a poder definir cuáles son los electrones que se encuentran en la capa externa de un átomo. Y estos electrones en la capa externa son los responsables del enlace químico, o sea, de cómo los átomos se unen entre sí. Y conociendo el enlace químico, yo voy a poder saber por qué la materia se comporta como se comporta. Siempre pongo este ejemplo. Por ejemplo, si es que yo quiero saber por qué el agua hierve a tan alta temperatura, 100 grados Celsius, lo puedo explicar a través del enlace puente de hidrógeno. Pero el enlace puente de hidrógeno es un enlace intermolecular. Y este enlace intermolecular está relacionado de cómo también o indirectamente cómo se unen los átomos en la molécula del agua, el átomo de oxígeno y el átomo de hidrógeno. Como son dos especies que tienen electronegatividades muy diferentes, ¿ya? Entonces ocurre una diferencia de electronegatividad muy amplia, una polaridad muy amplia que hace que las moléculas se atraigan entre sí. ¿Y cómo yo puedo saber cómo se enlaza el átomo de oxígeno con el átomo de hidrógeno? Conociendo los electrones de valencia. ¿Y cómo puedo conocer los electrones de valencia? Teniendo como referencia lo que voy a estudiar en la nube electrónica. Entonces, para poder explicar cómo se comporta la materia, como la conocemos a nivel macro y a nivel de química, tenemos que entender cómo se maneja la nube electrónica. ¿Ya? Entonces, en ese caso tenemos lo siguiente. En la nube electrónica, para hablar de nube electrónica, nosotros necesitamos hablar de dos criterios. Uno, que son los números cuánticos. ¿Ya? Los números cuánticos, como su nombre lo dice, son números, ¿ya? Que resultan de una ecuación matemática, una ecuación de onda propuesta por este señor Erwin Schrödinger. ¿Ya? Erwin Schrödinger propone una ecuación matemática que intenta vamos a decir, consolidar el comportamiento que tiene una partícula, en este caso un electrón, basado en su energía. Eso es muy importante tratar de entenderlo, chicos, ¿ya? Cuando nosotros estamos en la academia, los profesores te tratan de hacer entender esto de manera, vamos a decirle, muy básica, ¿ya? Pero a la larga cometen un error tremendo en hacerlo tan simple que luego tú te quedas con esa idea y dices, ah, es que es así, y no necesariamente es lo que dicen. O sea, menciona, oye, la ecuación de Schrödinger te sirve para que tú puedas definir la ubicación de un electrón, ¿ya? Y bueno, en primer lugar, nosotros no podemos definir la ubicación de un electrón, porque tú recuerda que hay un principio que lo impide. ¿Qué principio impide de que nosotros podamos ubicar la ciencia cierta a un electrón? ¿Cuál es ese principio? Principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre o principio de indeterminación.
propuesto ¿quién propone el principio de incertidumbre? De Heisenberg, ¿de acuerdo? Entonces, el principio de incertidumbre me dice que es imposible determinar simultáneamente posición y velocidad o posición y cantidad de movimiento de una partícula. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es determinar una región donde existe la máxima probabilidad de encontrarla. Pero yo voy a tener una idea de la ubicación, una idea de la ubicación de la partícula basada en su energía. Profe, ¿cómo es eso? Mira, electrones de alta energía se encuentran lejos del núcleo y electrones de baja energía o más estable se encuentran lejos del núcleo. Es el orden que se tiene, de menor energía a mayor energía. Los de menor energía están cerca del núcleo, los de mayor energía están lejos del núcleo. Por lo tanto, no es que yo te voy a decir, oye, el electrón se encuentra acá o el electrón se encuentra acá porque yo medí la distancia y todo. No, yo puedo decir o puedo inferir eso en base a su contenido energético. Entonces, hay muchos criterios internos, hay muchos criterios físicos, muchos criterios teóricos, pero en principio la ecuación de Schrödinger lo que trata es de consolidar todas las ideas, ¿ya? Y darnos una idea de dónde vamos a encontrar nosotros al electrón basado en su contenido energético. Es por esa razón que si tú ves esta ecuación, que es un monstruo, ¿ya? Esta ecuación te habla de coordenadas, coordenadas X, coordenadas Y, coordenadas Z, o sea, te habla de la ubicación en el espacio. Pero si tú te das cuenta, tiene como variables a la energía, ¿ya? La energía total y la energía potencial del electrón. Entonces, la ubicación probable del electrón o la ubicación de la región donde yo puedo ubicar al electrón, ¿ya? Se basa en criterios energéticos y criterios del espacio, ¿ya? Del espacio tridimensional que estoy hablando. Entonces, teniendo esos conceptos de la ecuación de Schrödinger, salen tres números cuánticos, tres soluciones, tres números cuánticos, que es el número cuántico principal, el número cuántico secundario y el número cuántico magnético. Y con los tres yo puedo definir el orbital atómico. O sea, en conclusión, ¿qué hace la ecuación de Schrödinger? Te da como resultado el orbital atómico. ¿Y qué cosa es un orbital atómico, chicos? La región de máxima probabilidad de encontrar un Claro, la ecuación, el espacio o el lugar donde existe la máxima probabilidad de hallar un electrón. ¿Cuántos electrones como máximo, chicos? dos. Dos electrones, ¿no? En un orbital atómico, yo como máximo puedo encontrar dos electrones, no puedo encontrar más. Entonces, chicos, o sea, a mí la verdad me daría mucho gusto que si tú estás incluso en primero de secundaria, segundo de secundaria, lleves esta idea hasta el último grado tuyo, hasta el quinto de secundaria, y con eso te quedes porque eso te va a permitir de que tú avances más rápido en tu comprensión y tu preparación para el examen de admisión. Entonces, conclusión, ¿qué hace la ecuación de Schrödinger? Me da tres números cuánticos, principal, secundario, magnético, y con esto yo puedo establecer el orbital atómico. ¿Qué es un orbital atómico? La región donde existe la máxima probabilidad de hallar un electrón. ¿Cuántos electrones como máximo? Dos electrones como máximo, ¿de acuerdo? Hay restricciones mucho mayores, pero no nos va a dar el tiempo para verlo, seguramente lo veremos en un curso un poco más amplio. Por ahora, quiero que sepas que esos números cuánticos en total son cuatro, ¿ya? Pero los tres primeros salen de la ecuación de Schrödinger. El primer número cuántico, el principal. El segundo, el secundario. El tercero, el magnético. Y el último fue una inclusión, ¿ya? De Paul Dirac a la ecuación de Schrödinger y se llama número cuántico de spin, porque había un cuarto comportamiento del electrón que no había sido definido con la ecuación de onda de Schrödinger. Entonces Paul Dirac introduce ese cuarto número cuántico. Y cuando tú ves los números cuánticos, los ves en esta notación, ¿ya? Que se llama notación cuántica. ¿Cómo se llama este número cuántico, chicos? Ayúdame. Número cuántico, habla. ¿Cómo se llama? Número cuántico Principal. principal. ¿Este cómo se llama? Secundario, Secundario. ¿El de acá cómo se llama? magnético, Magnético. ¿Y el de acá cómo se llama? spin. Spin. Y número cuántico principal, secundario, magnético y spin. ¿Ya? Los tres primeros salen de la ecuación de Schrödinger. Por lo tanto, los tres primeros me definen al orbital y los cuatro números cuánticos me definen al electrón. Mira, N solito me habla del nivel de energía del electrón.
N con L, el subnivel de energía. Los 3 me hablan del orbital atómico y los 4 me hablan del electrón. Muy importante tener en cuenta, ¿ya? El número cuántico te define algo para el orbital atómico. Ojo, papá lindo. El número cuántico te define algo para el orbital atómico. El número cuántico principal me define el tamaño del orbital, tamaño del orbital. El secundario me define la forma del orbital. El magnético me define la orientación espacial del orbital. Y el spin no define nada para el orbital, pero sí ayuda a comprender al electrón. ¿Qué era un orbital? La mayor probabilidad de que esté un electrón se encuentre. Un orbital era la región, el espacio donde existe la mayor probabilidad de hallar el electrón. Entonces, como es un espacio, ¿ya? El tamaño de ese espacio me lo da el número cuántico principal. La forma de ese espacio me lo da el número cuántico secundario. La orientación que tiene ese espacio en el espacio, para la redundancia, me lo define el número cuántico magnético. Y la combinación de ellos me ayuda a entender al electrón basado en su energía. Si un electrón se encuentra, si un electrón tiene baja energía, ¿qué es lo más probable? ¿Que esté cerca o lejos del núcleo? Lejos. Si un electrón tiene baja energía, lo más probable es que esté cerca o lejos del núcleo. Cerca. Cerca del núcleo. Lo dudaste, Carlita, y no te preocupes que lo hayas dudado, porque acuérdate que el estado basal o el estado fundamental, mira, estado basal con B labial, estado basal o fundamental es el estado de menor energía que tiene un electrón. Y eso se da cuando él ocupa niveles de energía inferiores. ¿Cuál es el estado basal o fundamental del electrón? El primer nivel, o sea, cuando está más cerquita del núcleo. Y los electrones más energéticos son los que están lejos del núcleo, ¿ya? Entonces, número cuántico principal me habla del nivel de energía. La combinación de los dos me habla del subnivel. La combinación de los tres, que son las soluciones a la ecuación de Schrödinger, me hablan del orbital atómico. Y los cuatro me hablan del electrón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Ya? Dedito para arriba, chicos. Pues quiero ver si están por ahí. Dedito para arriba no significa que hayas comprendido todo, porque yo sé que al inicio esto es un poquito complicado, ¿ya? Pero sí quiero saber que estás ahí y no te has desmayado todavía. Ya, listo. Entonces están ahí todos. Ya, entonces, ahora, para que lo veas de una forma más gráfica, ¿ya? Número cuántico principal, secundario, magnético y spin. ¿Te das cuenta? Mira, principal, secundario, magnético y spin. ¿Sí? Se puede ver mi cursor, ¿cierto, chicos? Sí se ve, profesor. ¿Sí se ve? Ya, principal, secundario, magnético y spin. ¿Ya? Entonces, chicos, miren, el número cuántico principal, ¿de qué me hablaba? Del tamaño. Mira, este es un orbital atómico, este es otro orbital atómico y este es otro orbital atómico. Te recontracreo, ¿ya? Te recontracreo. ¿Cuántos electrones como máximo yo puedo encontrar acá? ¿Cuántos electrones como máximo puedo encontrar acá? Mándate, mándate. Ya, escojo voluntario, ¿ya? Voy a escoger voluntario. Andrea, ¿cuántos electrones como máximo puedo encontrar yo acá? Ah, dos. Dos. Pregunto, ¿cuántos electrones como máximo puedo encontrar yo acá? Mándate, mándate. Flavia, ¿cuántos electrones como máximo puedo encontrar yo acá? Lánzame un número, el que quieras. Flavia, abriste tu micro, pero no te escucho. Muy, muy bajita su voz de repente. Karina, dime, ¿cuántos electrones como máximo puedo encontrar acá?
2. Perfecto. Karina lo he hecho por el chat. ¿Ya? Voy a escoger ahora a un chico. A ver, Steven, ¿cuántos electrones como máximo puedo encontrar yo acá? 2. 2. ¿Por qué? Porque todo orbital atómico, el que sea, no me importa qué orbital atómico, como máximo admite 2 electrones. Cualquier figura que tú ves acá, excepto esto, cualquier figura que tú ves acá es un orbital atómico. Puede ser un orbital pequeño, puede ser un orbital grande, puede ser un orbital esférico, puede ser bilobular, puede ser tetralobular, no importa. Cualquier orbital atómico como máximo admite 2 electrones. Pero si tú te das cuenta, hay diferencias, ¿verdad? Estos orbitales son esféricos, pero tienen diferente tamaño. ¿Quién me habla del tamaño del orbital? El número cuántico principal. El número cuántico principal, aquí vale 1, aquí vale 2 y aquí vale 3. Mayor número cuántico principal, mayor tamaño del orbital atómico. Mayor tamaño del área, de la región donde yo puedo encontrar electrones. Pero igual, aquí o acá, como máximo yo voy a encontrar 2 electrones. El número cuántico principal me habla del tamaño del orbital. ¿Estamos? El número cuántico secundario, ¿de qué me habla? De la forma. Te pregunto, ¿este es un orbital? ¿Sí o no? Respóndeme rapidito. ¿Este es un orbital atómico? ¿Sí o no? Es de acá, de acá. Sí, Sí. ¿Este es un orbital atómico? ¿Sí o no? sí, ¿Mm? Y el Sí. último, ¿es un orbital atómico? ¿Sí o no? también. Sí. ¿Sí? ¿Tienen la misma forma? No. No, No, no tienen la misma forma, pero son orbitales atómicos. Este orbital atómico es un orbital del tipo S, este es un orbital del tipo P y este es un orbital del tipo D. Pero cualquiera de ellos admite 2 electrones. El tamaño del orbital me lo da el número cuántico principal. La forma del orbital me lo da el número cuántico secundario. Pero, también ocurre que estos orbitales pueden estar direccionados en el espacio. Por ejemplo, mira, ve, este orbital está direccionado en el eje X. ¿Ya? Voy a ponerle un poco de zoom para que lo veas. Tiqui, 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 ahí, mira. Este orbital está direccionado en el eje X. Este orbital está direccionado en el eje y este orbital está direccionado en el eje Z. Por eso se llama PX, PY y PZ. ¿Ya? En el caso de los orbitales D es un poquito más complicado, ¿ya? En el caso de los orbitales D, ellos tienen 2 orientaciones, por lo general. Por ejemplo, aquí tienes XY, acá tienes YZ, y acá tienes XZ, y acá tienes X cuadrado menos Y cuadrado, y esto tiene Z cuadrado. ¡Ah, profesor, qué complicado! Sí, porque tú acuérdate que esto ya es matemática, y es una matemática que hace posible de que tú puedas encontrar como resultado, ¿ya? ¿Cuáles son esas regiones donde puedas encontrar a los electrones? A la larga, yo no me voy a meter con la matemática porque yo te he dicho desde el primer día que soy recontra malo con la matemática y no tiene que ver nada aquí la matemática con la química. Lo que tú tienes que entender es el concepto, ¿ya? ¿A qué me ayuda el número cuántico principal? A definir el tamaño del orbital. ¿A qué me ayuda el número cuántico secundario? A definir la forma del orbital. ¿Y a qué me ayuda el número cuántico magnético? A definir la orientación espacial del orbital. ¿Ya? Y el número cuántico de spin, profesor, bueno, el número cuántico de spin aparece con un experimento de Stern y Gerlach. ¿Ya? El electrón no se había tomado en cuenta que puede funcionar como un pequeño imán. Y ese imán va a depender mucho si gira en un sentido o si gira en el sentido contrario. Entonces, el experimento de Stern y Gerlach determinaron al final que el electrón tiene un comportamiento como si fuera un imán que está girando. Por lo tanto, ese comportamiento lo asociaron a un número cuántico que es el número cuántico de spin. Por ahora te dejo esa idea, ¿ya? Pero luego lo vemos con un poquito más de detalle. Entonces, pregunta chicos, el número cuántico principal, ¿qué define? tamaño del orbital, Tamaño del orbital. El número cuántico secundario, forma del orbital, Forma del orbital. forma del orbital. El número cuántico magnético, orientación del espacio del orbital. orientación espacial del orbital, ¿correcto? Y el número cuántico de spin, el spin o giro del electrón, ¿de acuerdo? Cualquiera de estas regiones es un orbital atómico.
Entonces, en cualquiera de estas regiones, sea la que sea, como máximo, ¿cuántos electrones puedo encontrar? 2. Dos electrones. Pregunta, acá, ¿puedo tener dos electrones? ¿Sí o no? Sí. Sí. Acá puedo tener dos electrones, ¿sí o no? Sí. Sí. Acá puedo tener un electrón, ¿sí o no? ¿Te creen? Sí. Sí, sí, puedo tener un electrón. Acá, ¿puedo tener un electrón, sí o no? Sí. Sí. Aquí, ¿puedo tener tres electrones, sí o no? No. No. O sea, como máximo, dos electrones. ¿Ya? En esta región puedo contener un electrón, puedo contener como máximo dos electrones, pero no más que dos electrones. ¿Ya? Los dos electrones son los electrones que se contienen en esos números pares. Entonces, ya lo vimos de manera gráfica. ¿Ya? Primero lo que hemos hecho es trabajar un esquema grandote, luego lo hemos visto de manera gráfica y ahora vamos a ver qué valores asume cada uno de ellos. El número cuántico principal, como me ayuda a hablar del nivel de energía, toma valores de 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 o nivel hasta el infinito. Si lo quiero hablar como capa, sería la capa K, la capa L, la capa M y la capa L. Profe, ¿y qué es eso? Mira, más o menos es algo así. Si nosotros todavía hacemos la concepción de que el átomo es como un sistema planetario en miniatura, ¿ya? Imagínate. Entonces, esto es el núcleo y esto sería para mí el nivel 1. Esto sería para mí el nivel 2. Esto sería para mí el nivel 3. Y por acá vamos a decir nivel infinito, ¿ya? Entonces, conforme el electrón se aleja del núcleo, tiene más energía. Por eso te decía que en el primer nivel es el nivel de más baja energía, llamado estado basal o estado fundamental, ¿ya? Entonces, el primer número cuántico me habla del nivel de energía, ¿ya? El número cuántico secundario, ¿ya? Me habla de la forma que tiene el orbital, ¿ya? Y cada numerito que asume, ¿ya? Está asociado a un tipo de orbital. Por ejemplo, 0 es el orbital S, 1 es el orbital P, 2 es el orbital D y 3 es el orbital F. Lo puedes recordar como sopa de fideos, ¿ya? Mnemotecnia, sopa de fideos, ¿ya? El número cuántico L solamente asume valores hasta n-1. Profe, ¿qué significa esto? Mira, que si n toma el valor de 3, ¿ya? Significa que si n toma el valor de 3, L puede ser 0, 1 y 2. No puede ser 3. Si N toma el valor de 2, L, ¿qué valores toma, chicos? Ayúdenme. 0 y 1. ¿Ya? Sin miedo. Si N toma el valor de 4, L, ¿qué valores va a tomar? Ayúdame. 0, 0, 1, 1, 2, 3. 2, 3. 0, 1, 2 y 3. Correcto. 0 me representa a S, él me representa a P y él me representa a D. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Esto tiene un significado todavía mucho mayor. ¿Ya? Esto tiene un significado todavía mucho mayor. ¿Ya? Pum, pum. ¿Cuál es el significado? El significado es que si n es igual a 3, L, ¿qué valores tomaba? Ayúdame. 0, 1 y 2. 0, 1 y 2. O sea, significa que yo puedo encontrar aquí al orbital S, al orbital P y al orbital D. O sea, en el tercer nivel voy a encontrarlos a estos tres. ¿Ya? Chicos, si n es igual a 2, L, ¿qué valores toma? Ayúdame. 0 y 1. 0 y 1, ¿ya? 0 me representa a quién? A S, ¿no? Y 1 me representa a P. O sea, significa que en el segundo nivel solamente voy a encontrar a S y a P. No voy a encontrar a D, ¿ya? Y si yo estuviera, vamos a imaginar, ¿no? Si yo estuviera en el cuarto nivel, ¿ya? Si yo estuviera en el cuarto nivel, n igual a 4, ve preparando tu respuesta. L, ¿qué valor toma? Ayúdame. 0, 1, 2 y 3. 0, 1, 2 y 3. Chicos, ¿qué orbitales son estos respectivamente? Ayúdame, orbital S, S, P, P, D, D, F. F, ¿correcto? Ahí está. Entonces, en el cuarto nivel me voy a encontrar a los cuatro, S, P, D y F, ¿de acuerdo? Ahora,
El número cuántico magnético, ¿ya? El número cuántico magnético toma valores que van desde menos L hasta más L. Profe, ¿qué significa esto? Ah, mira, por ejemplo, si L es igual a 3, ¿ya? El magnético, ¿qué valores asume? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. ¿Ya? Mira, si L es igual a 2, entonces el magnético, ¿qué valores tomaría? Ayúdame, con la misma lógica. Menos 2, menos 1, 0, 1, 1 y 2. 1 y 2. Perfecto. Son los valores que va a tomar, ¿ya? Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿De acuerdo? Profe, ¿y eso para qué me ayuda? Ah, mira, tú recuerda que L3, ¿a quién me representa? Me representa a F. Y L2, ¿a quién te representa? Te representa a D. Y cada uno de estos numeritos es un orbital. Entonces, ¿cuántos orbitales tiene F? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea, el tercer nivel tiene 7 orbitales atómicos. Chicos, el L igual a 2, ¿ya? L igual a 2, ¿ya? L igual a 2 en D, ¿ya? ¿Cuántos orbitales atómicos tiene? 5. 5 orbitales atómicos, ¿cierto? D tiene 5 orbitales atómicos. Entonces, te voy a poner a prueba, ¿ya? Te voy a poner a prueba. ¿Tachán? Miren, ¿qué pasa si yo te digo tengo a L igual a 1? Ayúdame, papá lindo, M sub L, ¿qué valores tomaría? Menos 1, 0, más 1. Menos 1, 0 y más 1, ¿de acuerdo? Si yo te hablo de L igual a 1, ¿de quién te estoy hablando? Te estoy hablando de P, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, P, ¿cuántos orbitales tiene? 3, 3 orbitales. Y tú sabes que cada orbital atómico como máximo, ¿cuántos electrones acepta? 2. 2. Entonces, tú mismo saca tu conclusión, ¿ya? Y esa conclusión que vas a sacar, la vamos a ver nosotros aquí, en el cuadrito que tenemos alrededor. Miren, para L igual a 1, tengo 3 orbitales. Y como tengo 3 orbitales, voy a tener como máximo 6 electrones. 3 orbitales, ¿está? 3 orbitales, 6 electrones. ¿Ya? D, ¿cuántos orbitales va a tener? 5 orbitales y como máximo 10 electrones. F, 7 orbitales y como máximo 14 electrones. Entonces, esto es muy importante porque cuando entremos a configuración electrónica, ¿ya? Tú no vas a poner nunca un F15 o un F16 o un F17, porque F como máximo, ¿cuántos electrones acepta, muchachos? 14. 14. ¿Puede existir un P7? No, No, ¿por qué? porque solo acepta como máximo 6. Como máximo 6 electrones. ¿Puede existir un S5? No, No, ¿por qué? solo acepta como máximo a 2 electrones. Porque ese acepta como máximo 2 electrones. Esa es la idea, ¿ya? Nos está quedando muy poco tiempo, pero creo que igual ese tiempo nos va a servir para poder tener esto, ¿ya? El principio de exclusión de Pauli. ¿Qué me dice? Que 2 electrones en un átomo no pueden tener el mismo conjunto de números cuánticos. Por esa razón, si yo tengo acá, y me doy cuenta, 2 electrones, ¿ya? Estos electrones, ¿en qué se van a diferenciar? Únicamente se van a diferenciar en el número cuántico de Spi. Por esa razón, si yo tengo 2 electrones que no pueden tener el mismo conjunto de números cuánticos, yo voy a poder ubicarlos acá solo de esta manera. ¿Por qué? Porque estos 2 electrones están en este orbital, pero los dos tienen spin más un medio. No va. Estos 2 electrones se encuentran en el mismo orbital, pero los dos tienen spin menos un medio. No va. Profe, ¿y por qué hace eso? Ah, ya. Cierto, tiene razón. Porque de manera, vamos a decirla, como un acuerdo, no es lo real, como un acuerdo, cuando tú dibujas al electrón con la cabecita para arriba, le escribes spin más un medio.
Y cuando dibujas al electrón con la cabecita para abajo, le pones spin menos un medio. Entonces, cuando veamos cabecita para arriba más un medio y cabecita para abajo menos un medio. ¿Ya? Esto es el principio de exclusión de Power. Y el último principio es la regla